escogidos para la gloria. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido escogidos para la gloria. El texto lo voy a leer después en algunas escrituras que voy a compartir con ustedes, pero para poder explicar esto necesito irme al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, donde Dios le instruyó a Moisés a que edificara un tabernáculo, que era una carpa dividida en tres partes. A veces se dice que es dividida en dos partes, pero ya voy a explicar eso. En el desierto, Dios le dijo a Moisés: quiero que me edifiques un tabernáculo porque quiero habitar con ustedes. O sea, el deseo de Dios siempre ha sido habitar con su creación, con nosotros. Yo no estoy aquí porque yo quise, estoy aquí porque Él quiso. Usted no está aquí porque amó a Dios primero. Dios nos amó a nosotros primero. Y en el Antiguo Testamento había esta carpa dividida en estas partes. Una de las partes se llamaba el atrio exterior. Y aquí era un lugar donde, con ceremonia e instrucciones de Dios, Moisés y los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían sacrificios a Dios. Y en el atrio exterior estaba el atrio exterior, y luego estaba el lugar santo, y luego estaba el lugar santísimo. Porque Dios siempre hace las cosas en tres. Él se manifestó como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos espíritu, alma y cuerpo. El Señor murió, fue sepultado y resucitó. Se habla del primer cielo, del segundo cielo y del tercer cielo. Siempre en las bodas de Canaán, al tercer día de la fiesta, el Señor hace su primer milagro. Entonces, en el lugar exterior, en el atrio exterior, por ejemplo, la luz era la luz del sol, porque estaban como en un patio afuera, y allí había dos muebles. Un mueble era el altar de sacrificio. Era como, si me permiten, un barbecue pit. Era un grande cuadro, se le llama el altar de sacrificio o el altar de bronce. Bronce porque fue hecho de bronce, y sacrificio porque allí los sacerdotes traían al toro, al macho cabrillo, a la ovejita, al buey, y los sacrificaban. Era un sacrificio, Dios así quería. Mataban el animal y los sacerdotes hacían con la carne, le daban al sacerdote, le daban a la familia, se la comían, se quemaba el holocausto. Era holocausto, era un sacrificio a Jehová. Y la sangre se tomaba en una copa, porque la sangre tenía que llegar hasta el lugar santísimo, a ser rociada sobre el propiciatorio. No los quiero perder, porque quiero hablar cosas interesantes ahora. ¿Están conmigo? ¿Sí? Bueno, aquí había sacrificio y obediencia, y Moisés venía y mataban al animal, y entonces después había otro mueble que era el lavacro. Interesante también, porque este lavacro era hecho de bronce también, y el sacerdote lo llenaban de agua, y aquí había purificación. Se lavaba el sacerdote las manos y los pies, porque iba a entrar al lugar santísimo después. Y eran ceremonias y procedimientos religiosos judíos, que son fundamento del Antiguo Testamento para cosas ahora en el espíritu que nosotros vivimos como cristianos. Pablo dijo: todo lo escrito
en el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo y para nuestro uso. Y así como había sacrificio y altar, ahora también nosotros tenemos arrepentimiento. El lavacro es un tipo de la purificación, del bautismo en el nombre de Jesucristo, cosas así. ¿Me explico, hermanos? Entonces, después de hacer este sacrificio y de hacer la purificación, el sacerdote entraba ahora a la segunda parte llamada el lugar santo. Y aquí había tres muebles, tres artículos. El primero era la mesa de los panes. Era una mesa con panes sin levadura. Y todo, hermanos, el sacrificio, la purificación, la mesa de los panes, todo es un tipo de Cristo. Vamos a aprender Biblia en esta tarde. ¿Qué les parece, hermano? Es un tipo de Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el pan, yo soy el maná que he descendido del cielo. Y sin levadura significa sin pecado. El sacerdote hacía su ceremonia y también partía el pan y comía del pan de la mesa de los panes. Y luego pasaba acá primero y había otro mueble que era el candelero. Era un candelero con 7 velas. Y mientras que en el atrio exterior la luz era la luz natural del sol, en el atrio interior, aquí en el lugar santo, era la luz del candelero. Porque había cortinas y ya estaba adentro de un cuarto como carpa con techo, de carpa también. Y el aceite en el candelero es un tipo del Espíritu Santo. Y las velas eran unos recipientes así para el aceite y luego tenían una mecha. Y el sacerdote tenía trabajo que hacer, venía y cortaba la mecha. Usted sabe que cuando la vela se usa, la mechita se comienza a desgastar y a descomponer, ¿correcto? Entonces el sacerdote venía con una navajita, con unas tijeritas y cortaba la mecha, le hacía trim, pues, le daba un recorte. Eso es lo que estamos haciendo ahora nosotros, ahora en el Espíritu. Hemos venido aquí con sacrificio de alabanza a renovarnos, a purificarnos en el agua de la adoración, y luego venimos aquí y antes de prender la vela cortamos la mecha porque se descompone entre la semana. ¿No, hermanos? ¿O soy el único que me descompongo? Nos descomponemos ahí con alguna cosa u otra y tenemos que venir y cortarle a la mechita para que encienda bien el aceite y brille allí adentro en el lugar santo. Gloria a Dios. Y el sacerdote hacía ese trabajo también. Comía de los panes y luego tomaba el tercer mueble. Aquí era el otro altar del incienso. El incienso era un compuesto de diferentes ingredientes que al encenderlo, pues como el incienso daba un muy bonito olor y llenaba ese lugar de perfume. Y el sacerdote tomaba su incensario, una cadenita así con un incensario, le echaba incienso y luego lo comenzaba a menear. Eso es un tipo de las alabanzas de los santos, de la adoración a Dios. Es un tipo de venir aquí, hermanos, porque llegamos con pecado al Señor y a veces al culto. Llegamos y el toro muerto, la sangre, los intestinos del animal. Ustedes que han trabajado matando alguna víctima, algún animal, saben que el olor de la sangre y el olor del animal está muy feo, ¿no, hermanos? No huele bonito. Yo he ido ahí con la hermana Alicia hace muchos años cuando estaban preparando ahí un marrano, pues, que habían matado, un coche, ya es un cochino, pero eso es uno que no limpia su cuarto, ¿no? Y me acuerdo que estaba allí el esposo de la hermana y olía pues a eso.
Y así venimos a veces nosotros, hermanos, oliendo a nuestros fracasos, a nuestros pecados, así. Pero al entrar por el proceso de sacrificarnos delante de Dios, quémame, Señor, con ese fuego. Me pongo sobre el altar de sacrificio, quémame, Señor. Y luego nos purificamos aquí. Y ya cuando entramos acá, tomamos el incensario. Y eso, hermanos, borraba el olor asqueroso de la sangre. Borraba el olor de la víctima, y acá olía mal, pero en el lugar santo olía precioso porque era incienso. Por eso, hermanos, cuando viene a la iglesia y toma del pan, que es la palabra de Dios, y prende el candelero, que es el Espíritu Santo, y luego comienza a alabar a Dios conforme a su palabra, se llena la casa de un olor suave, perfume y grato ante la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! Por eso, hermanos adoradores son hermanos fuertes. Hermanos que aprenden a adorar son hermanos que dan un olor suave al Señor. Y después de eso había otra cortina aquí y entraba ahora al lugar santo o santísimo, perdón. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí había, voy a decir, dos muebles, aunque dos en uno, porque era un cajón, era una caja más o menos al tamaño de esto, vamos a decir, pero una caja, un rectángulo, un cajón, y a ese se le llamaba el arca del pacto, el arca del pacto, y tenía una tapadera, y esto estaba cubierto de oro. Todo acá es bronce. Algunas otras cosas plata, pero acá de oro. Y era el arca del pacto y tenía una tapadera. La tapadera era muy interesante, porque la tapadera, al cerrarse así, al cubrirse, quedaban dos querubines hechos de oro fino. El oro en la Biblia es tipo de la divinidad, de la deidad de Dios. No, los tipos son bien interesantes, hermanos. La madera en la Biblia es tipo de la humanidad. Bronce es un tipo de juicio. Plata es un tipo de redención. Alabado sea Él. Por eso vendieron al Señor por 30 piezas de plata. Es nuestra redención. El oro es la deidad. Y estos muebles eran hechos de madera cubierta de oro. Por eso aquí estamos nosotros, humanos llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Humanos frágiles, débiles, pero llenos de la gloria de Dios, cubiertos con, aquí está Dios. Por eso Dios puso su Espíritu en la iglesia. Y aquí nos ven, amigos, humanos con debilidades y todos, pero cubiertos con Dios. Yo pensaba que se iban a poner excited, que Dios está arriba y alrededor y en nosotros. ¡Aleluya! Ahora, acuérdense, el altar de bronce, el altar de arrepentimiento, el lavacro en el atrio exterior. En el lugar santo, tres cosas: la mesa de los panes, el candelero y el altar del incienso. Y luego entramos al lugar santísimo y vemos una cosa solamente. Vemos un mueble con una tapadera, que vamos a decir dos cosas. El arca del pacto y la tapadera, y al cerrarse están los querubines de oro viéndose el uno al otro así, y Dios le dijo a Moisés: haz eso primero, porque de entre medio de los querubines voy a hablarte, me voy a declarar a ti. Aquí es donde venía la gloria de Dios. Acá afuera la luz era la luz del sol. Aquí en el lugar santo la luz era la luz del candelero. Aquí en el lugar santísimo la única luz era la luz de la gloria de Dios. Dentro del arca del pacto había tres cosas, había tres artículos, tres cosas dentro del cajón de este arca del pacto que representa la misma gloria de Dios. Una era un vaso
lleno de maná. Maná era el pan que llovía del cielo para que comieran todos los millones de israelitas. Era un vaso de maná, lo guardaron allí. Otra cosa era la vara de Aarón que reverdeció. Alabado sea el nombre del Señor. Los hermanos que saben Biblia, que han tomado este estudio del tabernáculo, si no saben, ahí creo que tengo una serie de él, pero no sé, no recuerdo, hace mucho lo prediqué. La vara de Aarón, hermanos, es algo bien interesante. Era un palo, era un bordón que usaba Aarón, era como un cayado, era una vara. Y una vez, muchos del pueblo, incitados por Coré y Abiatar y otros, dijeron, solo por Moisés y Aarón habla Dios, nosotros también. Deme el micrófono, hermano, yo también predico. Démelo. Y Moisés dijo, Jehová, pues estos están peleando con nosotros, ¿qué hacemos? Dijo el Señor, dile a cada uno de cada tribu que entre y ponga su vara en el tabernáculo. Pongan la vara de cada quien y luego en la mañana vayan allí. Y la pusieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Leví, de la tribu de Dan, de la tribu de Judá, todas las tribus, las 12 tribus, y pusieron 12 varas. En la mañana cuando vienen a ver qué pasó, la vara de Aarón había reverdecido. Dio hojas, dio flores y dio almendras también. Y le dijo Dios, la vara que tiene poder, esa es mi autoridad. La autoridad, hermanos, siempre viene a través del poder de la resurrección. No, ustedes no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Viene del poder de la resurrección. Y todo lo demás sacaron su vara pues seca como antes, y Aarón comiendo almendras. ¿Y cómo lo hiciste? Pues no lo hice yo, lo hizo Dios. Y Dios le dijo, ese va a ser el líder, ese va a ser el sacerdote. Y dentro del arca también había una copia de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan que Moisés fue el primero que quebró los 10 mandamientos a la misma vez? Porque cuando vio el pueblo los arrojó, los tiró y los quebró. Y luego Dios le dijo, vente Moisés, corajudo, vente para acá. La primera vez yo te los escribí, ahora tú te los vas a esculpir. Ya está Moisés. No sé qué tanto duró, hermanos, pero él se pegó los dedos y tanta cosa, pero ahora Moisés los hizo. Y esas tablas de piedra ahora están aquí adentro. Ahora, la razón por qué existe un atrio exterior y la razón por qué existe un atrio santo es porque son vehículos, son caminos para que uno llegue al lugar santísimo a donde está Dios. Porque el sacerdote una vez al año tenía que tomar de la sangre de los toros y de los machos cabrillos y pasar por todo ese proceso de cortarlos, tomar la sangre, purificarse, prender las velas, comerse el pan, dar el incensario para que se llenara de humo, y solamente cuando se llenaba de humo el lugar santo, solamente Dios abría la cortina y decía, ahora sí entra. Por eso les digo, hermano, un culto mediocre, un culto de adoración a medias, un culto que ya me voy porque tengo algo que hacer, nunca vamos a llegar a la gloria de Dios. Tiene que llenarse el lugar de incienso. ¡Aleluya! Y tomaba eso y traía la sangre aquí. Y luego entraba al lugar santísimo. Y todo era para tomar sangre y rociarla sobre el propiciatorio. ¿Qué quiere decir esa palabrota? Vamos a llamarle una tapadera de misericordia, así se llama en inglés literalmente, el propiciatorio, donde Dios hacía la propiciación, donde Dios hacía el ajuste por el pecado. Gloria a Dios. Y cuando, fíjense, era tan delicado esto que el sacerdote entraba solamente una vez al año. Y le amarraban un cordel en la cintura, y en sus faldas el sacerdote traía unas campanitas. Y cuando caminaba se oían las campanitas. Se oían las campanitas. Y cuando entraba le amarraban un cordel. ¿Saben por qué? Porque si el sacerdote no estaba bien con Dios, Dios lo mataba. Y alguien tenía la triste tarea de sacarlo con el cordel.
Y por eso todo el pueblo estaba por afuera del tabernáculo y se oían las campanas. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. El sacerdote vive todavía. Y pronto llegaba allí y cerraba la tapadera y luego echaba la sangre. Y mientras se oían las campanitas, todo estaba bien. Y si paraban las campanitas, y no se oían otra vez. ¿Saben qué son esas campanitas, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Son las lenguas que hablan los hermanos. Vive. Cuando usted habla en lenguas, usted está diciendo Cristo vive. ¡Oh, gloria a Dios! Cuando la iglesia se goza en el Espíritu Santo, no hay otro testimonio más grande de la resurrección de Cristo que alguien hablando en otras lenguas. ¡Aleluya! Ahora, ¿y para qué tanto este proceso? ¿Qué significa? Yo les digo por qué era tan importante. Porque Dios está acá arriba viendo la ley quebrada, viendo las tablas quebradas. El pueblo mentía, el pueblo codiciaba, el pueblo adulteraba, el pueblo fornicaba, el pueblo no honraba a sus padres, el pueblo robaba y estaban: no matarás, no robarás, no codiciarás, no cometerás, no adorarás a otro Dios aparte de mí. Y el pueblo estaba continuamente quebrando los mandamientos. Y al ver Dios, cuando Dios dice no hagas y el pueblo hacía, Dios descendía con poder, pero el poder de Dios siempre viene en forma de juicio, porque Dios es el juez del universo. El poder de Dios es juicio. Juicio. ¿Nunca ha estado usted ante un juez? Yo sí, por tiquetes, no crean que por borracho. No. Y hermanos, yo una vez estuve ante un juez porque dicen que iba recio y me agarró un policía y no sé qué, y tuve que ir ante el juez. Y hermanos, ahí estoy, y hasta me puse traje y todo. Y era una juez, era una señora delgadita, y yo creo pesaba unos 120 libras. Y yo acá, pastor y todo, hermanos, pero cuando la vi sentada ahí, y lo llamaron mi nombre, Samuel Valverde, y ahí voy, yes, your honor, ajá. Y luego el emblema detrás de ella, representando el condado de San Bernardino y el estado de California y los Estados Unidos, y luego una túnica negra que, y ibas tú a tanto, tal día ibas manejando, y yes, ma'am. Y pues vas a pagar, te doy más si quieres, nomás no me eches al bote. Y ya de 42, antes en ese tiempo tenía 42 años, y hace mucho que no me dan ticket, figúrenle. Y ahí estaba ahí, hermanos, con las rodillas temblando ante una juez que pesaba 120 libras, pero tenía mucha jurisdicción sobre de mí esa señora. Ella podía decir pagas o a la cárcel o lo que sea. No lo hacen, pero podía decirlo. Ese es ante una mujer. Imagínense ante la presencia del juez, del Dios grande. Y cuando Dios derrama de su poder, hermanos, viene con juicio. Deben decirles por qué algunas personas y aún hermanos tienen miedo de venir al altar cuando se hace el llamamiento para buscar el Espíritu Santo. Porque algunas visitas se asustan y dicen, da miedo, eso no me gusta, me siento mal. ¿Saben por qué? Es porque están sintiendo el juicio de Dios. Porque el poder de Dios es juicio. Pero a los dos, a 1 metro de ellos, está otro hermano danzando y brincando y decir, ven, Espíritu Divino. ¿Por qué uno tiene miedo y el otro le está llamando? Yo le digo, ¿por qué? Una palabra, la sangre. O 2 palabras, la sangre. Gloria al Señor. La sangre. Y Moisés sabía. Y el sacerdote sabía que al entrar aquí al lugar santísimo, rociaba la sangre de ese toro, de ese animal. Eran figuras y tipos. Rociaba la sangre, cerraba la tapadera y rociaba la sangre. Y cuando venía el poder de Dios, enojado con juicio, porque los mandamientos estaban quebrados, el juicio de Dios
tocaba la sangre, y cuando el juicio toca sangre, se torna en misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso los que estamos bajo la sangre de Cristo, aleluya, no tememos su poder, lo queremos. Permítanme leerles en el capítulo 9 de Hebreos. No sé si va a salir en la pantalla, puede ser que no, puede ser que sí. Yo creo que sí. Sí. Miren, voy a leerles la Biblia, hermanos. Miren, la Biblia, Hebreos lo escribe, es un libro muy interesante porque habla de estas cosas. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. O sea, el primer testamento, el primer movimiento de Dios, por decirlo así, tenía culto, ceremonias terrenales. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, y aquí lo divide en dos nada más, el interior y el exterior. Tenía el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Me están siguiendo? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Y sobre ella, sobre la caja o el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Acá, en lo afuera, en lo exterior, los sacerdotes entraban todos los días por el pecado del pueblo, por los problemas matrimoniales, y ahí estaban sirviendo al pueblo con víctimas y tanta cosa. Eso pasaba acá todos los días, pero el verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, no podían entrar al lugar santísimo salvo el sacerdote una vez al año. ¿Sabe qué? Usted y yo podemos entrar cada vez que buscamos la presencia de Dios, porque el Señor Jesucristo abrió el camino. Yo quiero saber, alguien dígame por favor, ¿qué pasó cuando Cristo dijo consumado es? Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué sucedió? Sucedieron 3 cosas. El sol se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se partió por la mitad. Y ahora usted y yo hemos sido escogidos para la gloria y tenemos acceso a la misma cara de Dios. ¡Aleluya! Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, las cosas que hizo Moisés eran buenas, pero no limpiaban la conciencia, solamente tapaban el pecado por un año. Dios enrollaba los pecados del pueblo, les daba un enrollazo por un año más. Y luego al otro año entra el sacerdote, otra vez rocea la sangre, otra enrollada. Solamente hasta que vino el Cordero sin mancha, Jesucristo, Él no enrolló los pecados, Él los perdonó. Aleluya. Ahora, en las
dispensaciones de Dios, Dios levanta a Moisés para eso. Pero ahora, en nuestra era, aquí nosotros, hubo un modelo similar, creo yo, con estos principios. Vamos a hablar un poquito del tiempo de mi padre, el tiempo de la hermana Caudillo, el tiempo del hermano Quiñones, el tiempo de Moisés. Porque hubo, hermanos, en la época apostólica moderna, ahora en nuestros tiempos, una época también de sacrificio, de santidad y de obediencia. Le vamos a llamar a eso el tiempo de Moisés. Era una época donde se le servía al Señor por fe y porque se le servía a Dios. Yo me crié en una época donde los niños no le decían a los padres cuándo iban o cuándo no iban a la iglesia. Súbete, porque ya nos vamos. Papá, pero estoy enfermo, me voy a vomitar. Vomita en el carro, mijo, pero allá te limpiamos en la iglesia. Yo recuerdo los sábados en la mañana, hermanos, cuando salía el sol, los pajaritos, las flores. Sábado en la mañana, no tiene que ir uno a la escuela. Tenía 7 años, tenía 8 años y mi mamá estaba haciendo chorizo con papas, tortillas de harina, porque también quedaron ayer en el tiempo de Moisés las tortillas de harina hechas a mano. Ahora puro casco. Me vi mal. Y salíamos a jugar a los amiguitos del vecindario ahí y a jugar béisbol en la mañana. ¿Qué más, hermano, placentero de tener un juego ahí? Y poníamos una camisa primera base, la gorra del otro allá segunda base y la mancha de aceite allá la tercera base. Y vamos a jugar y a hacer partidos y vamos a jugar hasta que esté el chorizo. Y luego ya empezaba el juego y oía a mi mamá: Samuel. Y yo decía: oh no, culto de distrito en Sacramento, en Modesto, en San José, y súbete al carro porque ahí vamos a las reuniones de todo el día, hermanos. Y manejar 2, 3, 4 horas, para mí, de ese punto de vista de 8 años, 9 años, reuniones enfadosas. Y luego no íbamos solos, teníamos un carro nada más, una station wagon. Y a mi mamá y a mi papá se le ponía a recoger hermanas y hermanos en el camino. Y nosotros nos echaban para atrás y para atrás y para atrás. Y algunas hermanas estaban esas bien bendecidas. Me acuerdo una vez me tocó estar en el asiento de atrás con 2 hermanas bien hermanas. Y pues entre ellas 2 llenaron el asiento. Yo me senté en medio y me desaparecí. Y luego el culto empezaba a las 6, 7 de la tarde y cultos de 3, 4 horas, a las 11 de la noche se terminaban y regrésate otra vez a Gilroy, California, en 3, 4 horas de camino, llegar a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana y llegar y irnos a acostar y nos ponían traje y todo. Y nosotros, pues, ¿qué hace un niño de 8 años en un culto en Stockton? Voy a decirlo porque ya se murió el pastor, era mi amigo, pero ya murió. Y andábamos yo y mi hermano y otros tirando piedras. Y al poste de la luz. Y le di el transformador, hermanos. Y fue 4 de julio. ¡Chum! Fireworks. Pero esa noche en el culto las luces se apagaban y se prendían y se apagaban. Y se paró el pastor Salvador Arias y dijo: es que andaban unos chamacos allá tirando piedras. Y yo estaba ahí sentado con mi papá y mi papá me abraza y dice: chamacos, ¿de quién serán los padres de aquellos? Eso es cierto. Parecía que mi cabeza apenas había tocado la almohada. Cuando de nuevo a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, mi mamá: Sammy, ¿qué? ¿Ahora qué?
matutino. Hermanos, y no nos pasaba ni por la mente decir, no quiero, estoy cansado, no puedo, no siento. No. Levántate, porque allá se va a buscar a Dios, porque era un tiempo de sacrificio, de santidad y de obediencia. Era un tiempo, hermanos, sí, y todo el día a la iglesia y en ayunas. Pues oye, ¿qué culpa tengo yo que mi papá necesitaba ayunar? Y ahí estábamos en los cultos y la música de aquellos tiempos era un piano desafinado y la que lo tocaba desafinada. Y no creen que había coros y música y praise teams y tanta cosa, nada de eso, nomás tu nani, tu tata y alábale. Sí, así, nunca esperes el momento, ¿se acuerdan? Pero esos himnos tenían mensaje. Y se convertían las personas a veces con los puros himnos. Era una temporada donde mis 4 hermanas, no en la iglesia, en la escuela, hincaban a todas las muchachas en el gimnasio y si la falda no tocaba el piso, las mandaban a la casa a cambiarse. ¿Ahora hacen eso? Ahora ni sentadas les toca la silla, la falda. Era una temporada cuando pasaban a cantar las dorcas y los jóvenes, y las jóvenes usaban esas túnicas blancas, ¿se acuerdan? Y luego las orcas usaban los dusters. Y se ponían todos, y alguien ahora puede decir, eso es anticuado, y puede ser que sí, pero yo le digo una cosa, mientras usaban esos uniformes, nunca había sensualidad en la plataforma. Nadie tenía que decir, ay, va a subir así esa hermana con ese vestido. O vestida así, o con esa ropa, va a subir, ay, Señor, y pues que les dé la bendición a todos los hombres y las hermanas ahí dándole ojitos de, ve a cambiarte, y no tienes vergüenza. No pasaba eso, porque todos usaban su túnica, era el tiempo de Moisés. Era una temporada, hermanos, donde lo que decía el pastor se hacía, era de obediencia. Yo no estoy diciendo eso nomás para meter una ahí, ¿no? Ya la metí. Cuando el pastor llamaba ayuno, íbamos a ayuno. Cuando el pastor decía a los jóvenes que no. Cuando les decía, quiero que todos los jóvenes se sienten aquí enfrente, todos se sentaban. Y pobre el que no se sentara. Era tiempo de, hermano, en aquel tiempo que una muchacha de la iglesia anduviera de novia con un inconverso, ni se aceptaba eso. O que un muchacho anduviera volado allá con una muchacha no conversa. Ya se salió, decíamos. Ya se salió. Está por fracasar. ¿Cuántos se acuerdan del tiempo de Moisés? Nos ponían unas regañadas, hermanos, que parecía que nos estaban dando jalapeños en el sermón, o esos chilitos de Durango que come ahí el hermano Abel Jiménez, que con olerlos enchila uno. No era que Cristo te ama y que la gracia y que no, Señor, arrepiéntete o te vas al infierno. Eso era, y que Señor Santo, pues me arrepiento. Era una temporada, hermanos, de una inocencia, de una santidad. Algunos de nosotros alcanzamos a vivirla. Era una temporada donde yo vi con mis propios ojos, mi papá y mi mamá tratando de esconderse, pero yo los vi. Mi papá tenía un sobre con $20. Y mi mamá le estaba diciendo, no tengo pan, no tengo leche, no hay nada, Miguel, no hay nada. Y mi papá con el sobre diciendo, son mis diezmos, y hay de mí que yo tome lo que es de Dios. Y mejor daba su diezmo que
que comprar comida, pero también soy testigo que a la hora, hermanos, llegaba el hermano Adolfo Chavarría, aquí de Riverside, él era el asistente, llegaba y tocaba la puerta con 5 o 6 bolsas de comida. Sentí traerle esto, pastor, aleluya, y nunca se me olvida mi padre diciendo, ya ven, Dios nunca nos deja, cuando uno le da a Dios primero. Era una temporada de Dios primero. Alabado sea el nombre del Señor. No se permitía la mistura. Deben decirle los textos con los que nos criamos nosotros, hermanos. Para los nuevos, para los viejos, para todos nosotros. Me acuerdo que una vez, en el 5º año de escuela, la maestra dijo, tienen que ir al cine a ver una película, Swiss Family Robinson, porque vamos a hacer un proyecto de eso. Hermanos, y pues yo tenía miedo de decirle a mi papá, porque era una temporada que ni televisión había en las casas. No había. Yo me escapaba con Marky Arnold a las 4 de la tarde, cada lunes a viernes a ver The Wild Wild West, porque me creía muy top boy. Pero en la casa no había. Mi papá sabría que me escapaba, yo no sé. Pero a las 3:55 me daban ganas de ir a visitar a mi amiguito para ver ese programa. Ir al cine. Que a un joven o una joven, la verdad, en el cine los ponían a prueba. Y me acuerdo que me dio miedo primero, pero por fin la presión de la maestra y ya se llegaba el día y la película no la había visto. Yo le dije a mi papá, ya ni sabía cómo decirle, papá, tengo una tarea y ¿qué quieres, mijo? ¿Qué te pasa? Es que tengo que ir al cine a ver esta película y pues, ¿me da permiso? Y me dijo, ¿y por qué te vas a ir a sentar en silla de escarnecedores? Le dije, ¿qué de mi tarea, mi proyecto? ¿Qué de mi grado? ¿Qué de mis créditos? Digo, ¿sabes qué, hijo? Agarra 10 en todos los demás y esto que vas a reprobar se va a lavar. Dijo, no te apures y vas a salir bien. Y así fue. En otra ocasión mi hermano le dijo, papá, tengo que ir a la biblioteca. No había internet. ¿Cuál internet? No había enciclopedias, pero nosotros no teníamos. No podíamos. Y le dice mi papá, ¿y de qué tienes que hacer el reporte? De marihuana. Marihuana, dijo. Marihuana, tu maestro dijo, no vamos a hablar de... Tú haces un reporte de algo más y no lo dejó hacer el reporte. Era la época, hermanos, de Moisés. Se servía a Dios porque se servía a Dios. En Halloween, hermanos, éramos los únicos que no traemos disfraces. Porque no, ¿cómo que vamos a creer en brujerías y en Día de los Muertos? Creemos en Día de los Vivos, decía mi papá. Creemos en la resurrección del muerto. Y a veces mi mamá o mis hermanas, ay, padre, son niños, quieren dulce. Yo les compro dulce. Y en los desfiles en la escuela, cuando unían a las clases, todas las clases, y luego hacer el desfile, ¿se acuerdan? Con las cámaras antiguas, ¿se acuerdan que es cámaras antiguas? Esas Polaroids, hermanos, que pesaban como 15 libras. Y luego salía la foto. Y luego ahí la agarraba y sacaba. ¿Se acuerdan? Y qué videos, ni que camcorders, ni que ahora andan todos muy sangrones ahí hasta con teléfonos tomando fotos, míralos. Está bien. Pero los más ricos traían unas 8mm, unas camarotas así, tomando, filmando todo eso. Y todos caminando, el diablo y el vampiro y la bruja y todos ahí. Y luego yo detrás de ellos. Y me decían las mamases de mis amigos, oye Sammy, ¿y tú de qué te disfrazaste? Pues de apostólico. Era una temporada de Moisés, de sacrificios, de santidad y de obediencia. Los textos que nos leían. No vestirá la mujer traje de hombre,
Deuteronomio 22:5. Ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación. Y luego cuando decían abominación, decían abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y por eso no usaban las mujeres pantalones y ni los hombres vestidos. Pobre que miraran una hermana en pantalones por ahí en la calle. Ya se salió. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Pero como que le daba sabor a la doctrina, ¿no, hermanos? Como que había una distinción. Una hermana que se pintara el cabello, la señalaban. Cortárselo, el cortarse el cabello equilaba a dejar el camino en muchas ocasiones. Andar con las uñas pintadas, las uñas de los pies y las uñas de las manos, y andar con eso pintado, eso equivalaba a mundanalidad. Eso era, fíjense, ¿les sigo o ya se enfermaron? ¿Necesitan un peptobismo? Cantamos un corito para un peptobismo. Y luego decía, cuando edifiques casa nueva, verso 8, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Dios le dijo, cuando hagan una casa y tengan un balcón, porque eran de 2 o 3 pisos, allá en el techo se pone una cerquita, un pretil. Porque si sube alguien y se cae de tu casa, su sangre de él va sobre ti. Si tienes pretil y se cae de todos modos, es porque se andaba subiendo el pretil. Pero si no hay pretil, es tu culpa. Y en esta época de Moisés, nuestros padres pusieron muchos pretiles, muchas barreras, muchos cerquitos. Algunos de ellos se llaman tradición, otros de ellos se llaman disciplina. Muchos de ellos, hermanos, todavía funcionan y deben funcionar. Algunos creo que no. Cuando no se permitía a los hermanos tomar aspirinas, ni ir a los doctores, creo que es un celo sin ciencia eso. Vamos a ver, ¿cómo me gusta una iglesia madurita así como ustedes, hermano? ¿Cómo me gusta? Yo prefiero predicar aquí que en cualquier otro estadio. Aquí. Siento como que estoy en mi casa. Había muchos pretiles, que las muchachas no hablaran con los muchachos en el comedor. Yo me acuerdo todavía una hermana llamándole a mi mamá, hermana Valverde, vi a su hija platicando con tal fulana en el comedor. Pues ¿qué tiene? Está en el comedor, están allí comiéndolos, pero estaban muy cerquitas. Oh, vieja metiche. Y creo que algunos de los cercos que se pusieron tal vez ya no pueden funcionar ahora. Yo no estoy diciendo que nuestras jóvenes suban acá con túnicas otra vez. No creo que necesitamos traer la túnica. Lo que necesitamos guardar es el principio. Que si no van a usar túnicas está bien, pero la función de la túnica era mantener la moralidad y borrar y eliminar la sensualidad. Y si no vamos a usar túnicas, tenemos que quedarnos con el principio de la santidad y la moralidad. En aquellos tiempos no se permitía a una joven que anduviera con un joven bautizado que no tenía el Espíritu Santo. Lo primero que cuando llegaban mis hermanos, y papá, que un joven quiere hablar con usted, ya sabe cómo llegan ahí con los ojitos de chivo ahorcado. Y ¿cuándo le iban a ganar a mi papá? ¿No? La primera pregunta, ¿y tiene el Espíritu Santo? Pues dicen, pues a ver. Y uno no tenía uno, y qué bueno porque estaba bien feo, no me gustaba para mi hermano. Y dijo mi papá, no puedes andar con él hasta que recibe el Espíritu Santo. Y el pobre todos los domingos en el altar, Señor, enséñame. Por fin lo recibió. Y le salió mal porque a mi hermana ni le gustó de todo. No se permitía, hermanos,
No, por favor, no vengan conmigo a introducirme novios y novias de sus hijos que no son convertidos. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué bendición quieren que les dé? No venga, hermana soltera. Este es un amigo del trabajo y mire que si es amigo y alma, tráigalo, métalo al grupo y que se bautice, y si después da fruto, gloria a Dios. Pero no pidan mi bendición pastoral cuando estamos violando principios. Las hermanas allá abajo me dieron chile esta tarde para el lunch, y yo sé que por eso estoy predicando así. Verso 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Pues Dios, ¿qué es esto? ¿Qué tiene que ver que yo siembre mi viña con semillas diversas? Que tenga Thompson grapes acá y California grapes acá. ¿Qué te hace eso? ¿Qué te molesta, Dios, que yo are con asna o con buey? ¿Por qué tienen que ser igual? Porque acá el apóstol Pablo en Corintios dice, no te unirás en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que yo vista de lino y de lana a la misma vez? Pues, ¿qué es eso? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Por qué dices eso a su pueblo? Oh, hermano, yo le digo, la razón por qué no se podía vestir de lino y de lana es porque estaban en el desierto. Y cuando uno usa lino y lana, suda, transpira mucho y se iban a deshidratar. Y Dios amaba a su pueblo. Y Dios sabía que si araban con buey y con asno, que iba a estar desigual el yugo y que se iban a entrecar los surcos y que el fruto nunca iba a estar fuerte. Si usted no sabe, Dios sí sabe. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y se evitaba la mistura. Y ahora, hermanos, está entrando en la iglesia mucha mistura. Tenemos que preguntar si es bautizada. ¿Recién bautizada? No, ya tengo 3 años. ¿Y cuándo vas a comenzar a parecerte? Dice, pero ¿qué cosas? Esas cosas no son importantes, las de adentro. Las de adentro y las de afuera son importantes. Voy a tener que continuar eso, pero voy a predicar 5 minutos más. En 5 minutos le cambias el tono y comienza a tocar otra cosa porque yo me inspiro. Pero llegó el tiempo con Moisés, allá con Moisés, que los sacrificios y la santidad y la obediencia no fueron bastante. ¿Por qué? Hubo personas en nuestra generación, en la generación de la hermana Ruth Martínez, en la generación de Nat Ochoa, el hermano Nat Ochoa, que obedecieron y usaron las faldas largas y no se cortaban el cabello y no hicieron otras cosas, pero porque no había algo en el corazón y era solamente reglas y ordenanza, al momento que pudieron se desaparecieron. Y usted y yo conocemos a personas que ya no están. ¿Saben por qué? Yo les digo por qué. Porque muchos se quedaron acá donde Dios estaba. Y uno no puede vivir donde Dios estaba. Uno tiene que vivir donde Dios está. El hermano Rojas leyó el texto en Malaquías. Dios no cambia y sus principios nunca cambian. Su doctrina nunca cambia, pero sus métodos sí cambian.
Si no me cree, pregúntele a Abraham por qué no sacrificó a Isaac. Si Dios le dijo, toma tu hijo, tu único hijo, y llévalo al monte, a la tierra Moria, y ahí me lo sacrificas. Y Abraham lo toma y lo va a llevar. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. 3 días después llegan allá, le va a meter el cuchillo en el cuello y Dios le dice, no, detén tu mano. Usted y yo hubiéramos dicho, te reprendo si Dios me dijo. Dios dijo, mátalo, pero ahora dice, no lo mates. Y muchos de nosotros hubiéramos sacrificado a Isaac. Esa no les gustó, lo siento, en el espíritu. Y ahora Dios dice, vámonos pues, con este fundamento de santidad, obediencia y ceremonia y sacrificio. Ahora Dios viene y despierta a otro personaje y levanta en las dispensaciones a alguien que tiene el espíritu de adoración, y levanta Dios a David. Porque llega el tiempo cuando los sacrificios ya no bastan. Y se levanta en la historia este personaje llamado David. ¿Y cómo viene David, hermanos? David es el cantor de Israel, el himnólogo de Jerusalén. David es el cantante y el poeta. Mientras otros seguían con los toros y los bueyes y los sacrificios, David se encontró un arpa y comenzó a cantar, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu alma. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de misericordias y de favores. Él es el que hace rejuvenecerte hasta que llegues como el águila. Bendice alma mía. Y como que algo sucede en el corazón de David. En el Salmo 51, miren, y aquí voy a comenzar a terminar. Dice, como que le dice a Dios, yo sé que esos toros y esa sangre y esa entradita ahí, yo sé que eso es importante, pero como que siento que eso es una figura. Siento que ese toro y ese incensario y esa arca, yo sé que es santo, pero yo sé que hay otro nivel. Y luego le dice, ¿por qué? Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto, como diciendo, sí lo quieres, pero no lo quieres. Y luego comienza a gorgorear en el alma de David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás, oh Dios. Y se levanta una época de adoración. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! You just give me 2 more minutes here, brother. Just hang on. Woo! I feel the Holy Ghost here today. I feel the Holy Ghost. I'm preaching in English. I don't know why. Hallelujah. María, alza ese pandero. ¿Qué? Acaban de cruzar el mar con el tiempo de Moisés y cruzan y se cierra el mar y los egipcios desaparecen y María estaba como muy adelantada en dispensación, porque mientras todo nomás está diciendo, ok, eso fue Dios, gloria a Dios, María toma un pandero y comienza a cantar, oh Dios grande, aleluya, el caballo y el jinete los echaste en medio de la mar y comenzó a cantar con el pandero, oh, como descendieron como plomo a lo profundo de la mar, no hay otro tan grande como tú. María alza ese pandero. María estaba fuera de su dispensación. No era tiempo de canto. En el tiempo de Moisés no cantaban. Marchaban, sacrificaban, y así en el tiempo de la iglesia también, como que sí había canto, pero que obediencia. Y Dios dice, yo quiero ahora que tomen este sacrificio y esa santidad y véngase acá con David, porque ahora vamos a aprender a adorar a Dios. No se trata nada más de llegar al culto, se trata de estar allí, adorarlo en el culto. ¡Aleluya! No se trata nada más de llegar a las 5:30 porque el pastor dijo, se trata de llegar porque Dios dijo y porque quiere tener comunión con sus santos. ¡Oh,
Hermanos, no había ni teléfonos celulares. Y si alguien ha muerto en el 1970 y regresa por alguna razón en el 1990, hubiera entrado a nuestras iglesias, porque en el tiempo de Moisés, cuando nosotros nos criamos, no había coros así, no había praise teams, micro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, micrófono 11, teclados 1, 2, tamboras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No había nada de esto. Un pianito desafinado y dale, ya les dije. Porque estos hermanos podían adorar a Dios con música, sin música, con una guitarra, con dos guitarras, con un guitarrista, sin guitarrista. No necesitaban absolutamente nada de esto. Mi mamá va a cumplir 80 años el 28 de este mes, le vamos a hacer un party. Y mi madre, hermanos, tiene 62 años de bautizada. Todos los días cuando le llamo, me dice, ya oré por ti. Todos los días. Ella puede tener una convención general en su carro. Ella puede ver la gloria de Dios en su cuarto. Porque es de la época de Moisés. Y por allá en los 80s comenzó a entrar el praise team, los instrumentos, los keyboards, ¿se acuerdan? Comenzaron a entrar. Hermanos, y esta generación de Moisés reaccionó a eso y dijeron, ¿y por qué tanto ruido? Y esta generación de David voltea y les dice, ¿y why not? ¿Acaso no es nuestro Dios un Dios que merece alabanza? Todo. Y comenzamos, y digo comenzamos porque yo entro en la generación de David. Y comenzamos a decir, ¿qué no dice la Biblia? Que todo lo que respire alabe a Jehová. Alábalo con címbalo, alábalo con decacordio, alábalo con cuerdas, alábalo con arpas, alábalo con órgano, todo lo que respire. Pues si vamos a hacer ruido, si Dios no está muerto, ni está nervioso tampoco. Y comenzamos a adorar a Dios con David. Y aquí lo voy a dejar, porque si hablo más no voy a parar. Y alguien puede decir, hermano Valverde, pues ¿quién está bien? ¿Moisés o David? Yo les voy a decir el domingo próximo. Porque les voy a introducir a un tercer personaje que, si mi papá representa a Moisés y yo represento a David, mi hijo, ¿dónde estás? Mi hijo representa al tercer personaje. Y si yo no hago algo en esta dispensación, vamos a perder a nuestros hijos, hermanos. Porque nuestros hijos ya no pueden solamente con reglas y obediencia, pero tampoco solamente con adoración y grito y danza. Se necesita algo más, y eso les voy a decir el domingo próximo. Ahora, quiero que pasen, voy a hacer las cosas diferente ahora. Quiero que pasen todos los hermanos que tienen más de 25 años de bautizados. O sea, todos los que alcanzaron a vivir un poco en la generación de Moisés. Pasen aquí. Si usted tiene 25 años o más de bautizado, pasen aquí adelante. Quiero que los vean bien.
más de 25 años de bautizado, 25 o más. Aquí tenemos un hombre 52 años de servirle a Dios. ¿No creen ustedes que estas personas han tenido pruebas, tormentas, tentaciones, ocasiones cuando dijeron, este es mi último día ya, este es mi último culto? Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que les ayudó, hermanos? Esta época donde se establecieron valores sin mistura. El mundo está cansado de ver un doble valor. Quieren ver un valor singular. Eso es muy atractivo para ellos. Estos hermanos pueden alabar a Dios con praise team y sin praise team. Si no hubiera nadie ahorita en el órgano y en el piano, ellos de todos modos alaban a Dios. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también, pero estoy señalando, me explico, estoy señalando las generaciones. Estimados hermanos, así como ustedes quieren que la generación nueva se traiga los valores, la santidad y la obediencia, también Dios y la generación nueva está pidiendo a esta generación, pues alábenle también. El otro día, hace como un mes, estaba el hermano Quiñones aquí con las manos levantadas. Estaba llorando el anciano. Y me arrimé y le dije, hermano, por favor no baje las manos. Usted es nuestro Moisés. Y mientras usted mantenga esas manos arriba, nosotros vamos a tener victoria. Y le digo a esta generación, no dejen de alabar a Dios. No dejen de alabar a Dios. Sus alabanzas están saturadas de experiencia. Aleluya, las marcas de guerra. Pero ahora les digo una cosa, hermanos. ¿Cuántos de ustedes que tienen menos de 25 años saben que han dejado las convicciones de Moisés en el hablar? Estamos hablando cosas que hace mucho no hablábamos o que hace mucho no hablaríamos. Estamos haciendo cosas que hace 15 años ni hubiéramos soñado de hacerlas. ¿Cuántos de ustedes saben que han perdido convicciones? Y aunque nos hemos envuelto con la adoración y con David, sin embargo, no nos hemos traído los valores de Moisés. ¿Cuántos de ustedes que están allá necesitan pasar y decir, yo necesito reexaminar mis convicciones? ¿Por qué no pasa? Antes orabas 4 horas y mirabas 1 hora de televisión. Ahora horas, o antes orabas 4 horas y mirabas 1 hora. Ahora ves 4 horas y oras 1 hora. Antes era la Biblia. Ahora es la Biblia y el people y otras cosas. Antes podía controlar mis ojos como hombre y ahora veo que ya no los puedo controlar. ¿Quién necesita rehacer sus convicciones? ¿Te acuerdas cuando recién te bautizaste y dijiste, Señor, te voy a servir? Yo voy a ser diferente, Señor. Yo voy a ser diferente.